Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, profe. Hola, Hola, profe. profe, bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, les ha profe. ido? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿felices? ¿Están felices? Ya se acerca. Hoy finalizamos nuestra clase número 7. Hoy tenemos clase de 2 horas porque es la última clase, pero sé que están felices y sé por qué están felices, porque cada vez se acerca más ese grado esperado. Ya finalizamos hoy otra. Los que les falta todavía 2 materias son solo 2 mesecitos más, no 4, como cuando empezamos. Entonces, todos, yo también estoy feliz porque ustedes ya casi se gradúan. Bueno, vamos a iniciar. Noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, profe. Me alegro. Bueno, vamos a poner por aquí. Ya están viendo mi pantalla, ya todo. Señora, dime. Profe, buenas noches. Es que necesito ¿Qué resolver una pasó? duda, a ver si usted me puede ayudar, pero no sé si lo digo aquí delante de todos o más bien me da un correo, no sé cómo, pues si no hay problema de que yo lo diga ahí delante de todos, pues yo no tengo problema tampoco. Es que tengo un Ay, problema. ¿qué te pasó? Dime. Profe, es que yo tuve, obviamente fue falla mía. Sí. No culpo a nadie con respecto al pago del semestre, pues me quedaba Sí. un saldo pequeñito, yo la verdad no lo tuve en cuenta. Cuando me empezaron a enviar las notificaciones y demás, no leí. El hecho fue que la plataforma me la cerraron y no pude el día de ayer subir el trabajo. Entonces, no sé, ya hablé con mi tutora y todo, me dijo fue que hablara contigo, pero pues no sé si por medio de un correo o si por aquí se puede o cómo hago para poder subir el trabajo que lo tenía, pero pues Y debido a que me está, cerraron la plataforma, no pude hacer nada. oh, o sea que sigues bloqueada. No, ya, no, ya me desbloquearon hasta hoy. Hoy en la tarde me desbloquearon. Súbelo, Lo subo y su merced me lo califica. pero claro, Entonces, ay, bueno, profe, para que me tenga en cuenta entonces, rude español. Y yo no ahora te entonces que preocupes que termine no la he, clase. no he empezado a calificar, entonces no hay Ay, ningún gracias. problema. Tranquila. Gracias. Gracias inmensas, profe. Gracias, gracias. Qué pena con los compañeros ya. Profe, Eso es todo. No buenas se noches. preocupe. Qué pena, yo tengo una pregunta también. Claro, dime. Profe, lo Dime. que pasa es que yo ya subí mi trabajo. ¿Sí? eh, Era el resumen de la empresa digital, el resumen ejecutivo y el pitch. Pero yo tengo una duda con respecto al pitch. Es que yo hice pero Te no tengo escuché claro mal si esa las parte. diapositivas, ¿Hiciste qué? Perdóname. Es que te escuché mal una esa parte. grabación, una Oh, grabación, ¿sí me escucha? sí, pero no. ¿Y la pudiste subir? Sí, profe, sí la subí. Mm. Hazme un favor. Dígame. Eh, pasa esa grabación al desarrollo de la actividad y ponlo ahí escrito y súbelo. Pero aparte, ¿debo subir las diapositivas o solamente pongo lo que puse en la grabación Es que en el... el trabajo consistía en desarrollo de la actividad, 2 hojas, resumen Sí, ejecutivo de pitch, en texto, Word, y ah, una presentación en PowerPoint. ok, profe. O sea que anexo la presentación de PowerPoint. Sí, hazme el trabajo Word, preséntalo con el pitch y PowerPoint, y ya, súbelo. Ok, profe. ¿Y hasta cuándo lo puedo subir? Es que como digo, yo ya Ya, lo había súbelo. subido. Hoy ¿Cómo? súbelo. Listo, profe. O Ok, mañana, gracias. más tardar, porque yo empiezo a calificar y Listo. la idea es que esté ya listo. Ok, bueno, profe, gracias. Sí, no sé, o sea, no te afanes de que, ay, que no que se pasó de la fecha. No hay problema. No he empezado a calificar, no hay problema. Súbala. Bueno, Gracias, profe. con mucho gusto.
¿Tienes otra pregunta, Ruth? ¿Que tienes tu manito levantada? No. Listo. Bueno, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Como siempre, nuestros resultados de aprendizaje. Proponer soluciones innovadoras a partir del uso de herramientas tecnológicas para la empresa y gestionar los procesos necesarios para el desarrollo del emprendimiento digital en la empresa. Los temas de hoy, tema 9, innovación tecnológica, disruptiva y de valor. Y tema 10, metodologías ágiles. Nuestros objetivos didácticos, entender por qué acapara tanta importancia en el mundo empresarial el concepto de innovación, identificar los tipos de innovación que existen para la creación y gestión de empresas en el entorno digital y conocer cuáles son los principales factores implicados en el proceso de innovación empresarial. Los objetivos didácticos en el tema 10, comprender la importancia y necesidad de una transformación empresarial, entender los principios, características de las técnicas analizadas y ser capaz de elegir la técnica más adecuada para su empresa de forma que contribuya al éxito de este proceso de transformación. No, aquí los tipos de innovación, Ay, es que anteriormente dejé un slide que no era y creo que mi computadora a veces está como molestando, tengo que hacerlo revisar porque me muestra unas cosas y a veces no. Esto no me salió en la clase anterior. ¿Qué es la innovación? Tipos de innovación. Innovación disruptiva, tecnológica y de valor. Y como tema 10, ¿qué son las metodologías ágiles, Scrum, Kanban y la estrategia de Océano Azul y Business Model Innovation? Bueno, esa es nuestra agenda. Pero empecemos. Vamos a darle forma a esto. ¿Qué es la innovación? Resulta que, según estudios, el 80% de los clientes consideran que la experiencia que les brinda una empresa es tan importante como la calidad de sus productos y servicios. De hecho, yo no sé si la semana pasada les hablaba de lo que hizo Nike. Nike cerró sus puertas en el año 2018 más o menos. Cerró las puertas, o más bien cerró las negociaciones con distribuidores, las alianzas y muchos puntos los cerró porque Nike en su estrategia dijo que ellos estaban perdiendo precisamente esa experiencia del cliente, porque es que no podían ver cómo era al recibir sus tenis, qué pasaba con el cliente. Entonces prefirieron cerrar muchas tiendas a nivel mundial. Obviamente, Nike tiene el músculo financiero para hacerlo. Y cerró a nivel mundial muchas tiendas y abrió pequeñas Buenas noches, chicos. tiendas. Dime, Buenas no noches. era, Yo creyendo que no me estaba escuchando. Profe, es que... Buenas noches, compañeros, también, qué pena. Profe, esa empresa que usted habla es la de los zapatos, Nike. Es de esa que se me está Nike hablando. o Nike, sí, Ah, ya, gracias, profe. con mucho gusto. Tan bonito. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que ellos cerraron sus puertas y abrieron pequeñas tiendas en sectores, barrios, digámoslo así, entre comillas, donde había cierta cantidad de casas, personas a la redonda, donde ellos llevaban un inventario muy pequeño, pero lo que querían básicamente o lo que buscan aquí es esa experiencia, ver la experiencia del cliente a la hora de recibir el par de zapatos. Y efectivamente, Nike empezó a vender y fue cuando la All Star, no la All Star, las zapatillas de Adidas, los tenis, unos gorditos, los tenis gorditos, las All Star creo que eran,
empezaron a venderse como pan caliente y Adidas se posicionó de una manera absurda, digo yo, porque es que, absurda digo porque es que las ventas sobrepasaron a todos los productores de zapatos deportivos. Y Nike era de los primeros que existía en ese momento. Entonces fue cuando ellos se volcaron y su estrategia la realizaron de esta manera y brindaron y se dieron cuenta que la experiencia del cliente era mejor y que la transmisión de la experiencia se notó y empezaron a subir las ventas. ¿Por qué? Porque es que el cliente percibió calidad en el servicio y la atención adicionalmente de la calidad del producto. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que este panorama revela la importancia de la innovación empresarial en todas, digo, las áreas de negocio. Desde los procesos internos, que fue lo que hizo Nike, de cara a esos empleados y gerentes, hasta los procesos externos de cara a los clientes. Internos me refiero que hizo Nike. Los preparó para recibir, para que percibieran la experiencia del cliente, para que con calidad en la atención lo percibiera el cliente y luego en el proceso externo de la venta. Dime, Moni, señora, Profe, hola, ¿cómo está, profe? Buenas noches. ¿cómo Es que, estás? es que en la última clase usted tocó algo acerca de McDonald's. En los exámenes, en los tests, hablaba mucho de McDonald's y yo me puse pues a investigar porque en los tests hablaba de que la diferencia entre innovación y creación. Entonces, pues que en ese momento que McDonald's transformó completamente la experiencia del servicio, pues hablaba mucho de que ellos no crearon una hamburguesa, porque pues la hamburguesa ya existía, sino que Sí. crearon un nuevo modelo de servicio y de operación. Entonces, digamos que eso va muy ligado a lo que usted está tocando con respecto a la innovación. Sí, excelente aporte, sí, señora. Así es. Y tanto que económicamente el mundo determina la economía del país con la Big Mac, ¿sabían? Pero eso es otra historia y quiero que la busquen y analicen eso con la Big Mac. O sea, hay unas cosas que si uno se pone a analizar, bueno, y no solamente hablamos de de empresas eh, eh, americanas o donde sea, no, hay empresas nacionales que han hecho unas cosas demasiado acertadas y muy acertadas. Hablo cuando les pongo ejemplo de Juan Valdés, cómo lo hicieron con la innovación, con el posicionamiento, la experiencia del cliente. Juan Valdés, Alpina, ni se diga Alpina, Crepes and Waffles. Cuando hablamos de la innovación y de la experiencia del cliente interno, con todos los procesos de contratación y cómo llevan a cabo y por qué nunca han dejado de tener fila Crepes and Waffles. ¿Por qué? Obviamente, decimos los precios, pero la experiencia del cliente a la hora de recibir un plato, un postre. Esa experiencia es la que cuenta. Y si hablamos hacemos análisis, oh por Dios, encontramos muchísima innovación en muchos productos. Porque es que la innovación en los negocios es sinónimo de disrupción, de rompimientos, de evolución, de ventaja competitiva. Y no solo es el resultado de esas dinámicas de mejora continua. Porque es que aunque sí se está llevando la optimización, también se está garantizando la supervivencia del negocio y falta la
cualidad del descubrimiento y de la transformación para poderse considerar algo como novedoso, como innovador. ¿Qué es esa innovación empresarial? La innovación empresarial es esa capacidad de transformar esas ideas en soluciones prácticas, en soluciones rentables que respondan a todas esas necesidades actuales o futuras del mercado. Y no solo es inventar algo nuevo, sino también es adaptarse, es mejorar, es implementar ideas para crear valor para la organización y para que sea más o mejor, para que sea, para direccionarla al cliente. La innovación empresarial es el proceso por el cual las organizaciones impulsan cambios, cambios disruptivos en sus propios ecosistemas operativos, comerciales, y esta disrupción permite alcanzar, entre otras, capacidades. Por ejemplo, la capacidad de nuevos modelos de negocio, la capacidad de creación de productos novedosos de gran valor, la capacidad de desarrollar servicios altamente personalizados, la capacidad de ejecutarlos, de ejecución de procesos de producción más rápidos y económicos, la capacidad de despliegue de esquemas de distribución más eficientes y rentables. Es que innovar implica abrazar riesgos, ¿cierto? Pero un riesgo ¿cómo? Estudiado y probar nuevos caminos para romper esos paradigmas conservadores. Y de esta manera se dejan atrás los límites que le impiden al negocio avanzar hacia la diferenciación. Por ejemplo, en entorno digital, innovar podría significar cambiar un modelo de ingresos, por ejemplo, lanzar una app que permita un problema específico o automatizar un servicio para escalarlo globalmente, por ejemplo. Porque es que la transformación digital es un apoyo en esos esfuerzos de innovación empresarial en un negocio, mientras que la organización está más actualizada con las últimas herramientas que ofrece el mercado, pues tendrá mejores soluciones para diseñar, tanto para sus clientes como para suplir esas necesidades internas. Algunas de las tecnologías esenciales en la digitalización para impulsar los procesos de innovación son, por ejemplo, la nube, la computación en la nube, la inteligencia de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, el big data, el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada. Y no voy a entrar en detalle porque esto ya lo vimos. ¿Cuáles, o podemos decir que tanto los esfuerzos de innovación como los de digitalización son propensos a fracasar a gran escala? Claro que sí. Y por esto es necesario conocer una serie de claves para aumentar al máximo las posibilidades de éxito en estas implantaciones o implementaciones. Y en cuanto a la innovación, de manera particular, algunas de esas claves son, por ejemplo, alinear los objetivos de innovación con los empresariales. Y los que han visto dirección estratégica saben que lo debemos hacer siempre. Cualquier estrategia, debemos alinear los objetivos con los empresariales, o al menos con la misión o la visión, o los valores, o todos. Pero aquí, cuando hablamos de innovación, lo recalco. Planificar una estrategia de manera adaptable a esa incertidumbre, para minimizar el riesgo, para la toma de decisiones, captar personal especializado y evitar la fuga de talentos. Y esto lo pongo en rojo, fuga de talentos, porque es que es un activo. Ustedes saben que el capital humano es el activo más valioso que tienen las compañías. Y por eso
debemos evitar esa fuga de talentos, promover la colaboración interna en el marco de la innovación, garantizar la coherencia o la colaboración más bien y la coherencia estratégica entre finanzas, negocios y tecnología, evitar los atascos de información dentro de un equipo de trabajo, implementar metodologías ágiles en la producción, por ejemplo, mantener un entorno de trabajo creativo y comunicativo, replantear esas políticas internas para promover la mentalidad disruptiva. La transformación digital lleva a los negocios a adoptar un enfoque más ágil, que sienta las bases para esa innovación empresarial. Y esto ocurre no solo a nivel de tecnología, sino en recursos humanos también. Y en todo, hoy en día existen puestos de trabajo como, por ejemplo, el director de innovación, que es el Marketing Technology o CMT, el director digital, el director de estrategia, el administrador de transformación digital, entre muchos otros. ¿Por qué? Porque es que las empresas deben combinar de manera eficiente estas capacidades humanas con las tecnologías de punta basadas en la nube que nosotros podemos eh, in- involucrar dentro de nuestro proceso. Y solo de esta manera se puede recurrir con éxito o se puede más bien recorrer con éxito ese camino de la innovación en los negocios. Esto no quiero decir que em, una empresa deban haber estos cargos. No quiero decir eso, pero sí tengamos muy en cuenta que haya alguien que tenga o todas las capacidades para hacerlo o al menos que tenga una de estas para la innovación. ¿Qué sucede con la innovación y todo lo que hemos venido mencionando sobre esta? ¿Qué sucede? Que existen unos tips para innovación exitosa, digámoslo así, innovación tecnológica exitosa. El primer tip nos dice, planifica tu estrategia. Esta partecita es el desarrollo, es la parte más difícil para las empresas que quieran implementar la innovación tecnológica. Porque cuando nos concentramos en crear la estrategia, antes de comenzar a poner en práctica cualquier idea, va a ser mucho más fácil que continuemos adelante con un proyecto y obtengamos buenos resultados planificando esa estrategia. Es conveniente que planteemos las acciones a realizar y también esos escenarios contingentes o más bien esos escenarios hipotéticos que nos permitan enfrentar esos imprevistos de manera mucho más sencilla, porque hemos considerado de antemano herramientas y acciones para llevar a cabo cuando surge o algo falla. Por eso es bueno la planificación, crear cursos o contenido de actualización. Aquí, para que continuemos con la planificación de la estrategia, vamos a necesitar que todas las personas involucradas conozcan las herramientas introducidas en los nuevos servicios que va a ofrecer la empresa como parte de este proceso. Uno o varios cursos de actualización van a ser suficientes para embarcar a nuestros empleados en esa travesía de la innovación tecnológica. Incluso si se trata de una innovación dirigida a los clientes, es importante que planteemos una introducción a esos nuevos servicios o productos. Podemos desarrollar, por ejemplo, entradas a blogs, videos, que permitan a todos conocer esas novedades dentro de la empresa.
Mantén comunicación con el Departamento de Seguridad Cibernética. ¡Uy, sí, importantísimo! Porque es que debemos considerar que no tener una buena comunicación con el jefe de departamento puede implicar un problema en la implantación de esta estrategia. Puede ser que hayamos planeado con cada una de las acciones, pero si el encargado de seguridad tecnológica no está involucrado, es muy posible que tengamos problemas sin resolver tarde o temprano. Así que mejor contemplemos su colaboración dentro de la estrategia de innovación y hagámoslo un elemento importante dentro del equipo de este proyecto. Y si tenemos un departamento, si no tenemos más bien un departamento de innovación o esto, pues recurramos a un servicio externo de alguna plataforma especializada en ciberseguridad. Esto es muy importante cuando hablamos de innovación tecnológica, pero que más allá de que contemos con ese departamento, es importante que no olvidemos este aspecto, que mantengamos esa comunicación directa, así sea contratado. No olvides la colaboración. Aquí, además de la colaboración y del departamento, y también debemos mantener activos los lazos de colaboración entre otros departamentos y nuestro equipo de innovación tecnológica. Y esto no solo nos permite mantener más control de toda la situación una vez puesta en práctica la estrategia de innovación tecnológica, sino que también va a facilitar que realicemos mejoras al proyecto mientras que está en curso. Vamos a tener una retroalimentación directa, casi inmediata o instantánea de esa implantación de la estrategia. Mantener una perspectiva abierta. Es importante mantener esa flexibilidad en la perspectiva, incluso si no se trata de innovación tecnológica. La palabra misma hace referencia a la renovación, por lo que cerrarnos a propuestas o herramientas sin antes conocer los posibles beneficios no va a ayudar a nada en ese proceso. Y si tenemos dudas sobre alguna herramienta o alguna propuesta del cambio, no retrocedamos, mejor pensemos en esas posibles ventajas que puede traer a nuestro negocio, plantear cómo sería su uso o imaginar todos esos escenarios posibles. Y también es conveniente que investiguemos sobre las alternativas y de esta manera podemos continuar avanzando con la opción que más nos convenga. Que una solución no sea la más adecuada para nosotros no significa que esa estrategia o herramienta no tenga el potencial de impulsar el desarrollo de la empresa. Por eso tenemos que estar abiertos a esas perspectivas. Realizar encuestas a los clientes. Las encuestas son una gran herramienta que podemos utilizar para obtener ideas o una calificación con respecto a una innovación que va a afectar directamente a los clientes. Asegurémonos de brindar la posibilidad de sugerir de qué manera podríamos llegar a ideas que nunca hubiéramos pensado o se nos hubieran ocurrido. Realiza una investigación de mercado. Aquí es conveniente que realicemos esa investigación y si lo que buscamos es mejorar el rendimiento de la empresa dentro de ese giro empresarial en el que nos vamos a desarrollar, este tipo de investigaciones no solo nos da la información sobre las innovaciones que lleva nuestra competencia, sino que también nos permitirá conocer soluciones empresariales emergentes. Si hacemos esas encuestas a nuestros clientes, nos permite conocer todo, cómo está la competencia, qué quieren, qué es lo que están buscando, cuál sería ese producto o servicio realmente que ellos requieren, que ellos necesitan. Comisiona a personas
a las personas que sean necesarias. Cuando hablamos aquí, para que tengamos mejores resultados en cualquier perspectiva, es necesario que contemos con las personas necesarias. La innovación tecnológica puede ser tan específica o extensa como queramos. Entonces recordemos que si planificamos una estrategia que contemple varios ámbitos, debemos canalizar esas personitas encargadas para cada área y que de esta manera podamos mantener ese control en cada situación y conseguir el resultado o el rendimiento máximo de la estrategia dentro de cada departamento. Implementa herramientas de automatización. Claro que sí. Aquí, dentro de la estrategia de innovación tecnológica, podemos considerar esa implementación que nos va a permitir minimizar costos. ¿Y gracias a qué? Al uso de tareas repetitivas. Entonces, ya que se trate, por ejemplo, de un sistema de gestión para la atención del cliente, un servicio de almacenamiento de información en la nube o un chatbot que pueda canalizar ciertas solicitudes. Utilizar estas herramientas va a permitir que liberemos elementos importantes dentro de la empresa y optimicemos el trabajo. Y el último, analiza y mejora tu estrategia. ¿Qué sucede? Independientemente de la retroalimentación que puedan ofrecer nuestros empleados o los clientes. Aquí debemos considerar o podemos considerar para implementar con éxito la innovación tecnológica, debemos llevar a cabo un análisis posterior a ese proyecto. Esto nos va a permitir mejorar la estrategia y también nos va a dar la oportunidad de crear un registro que muestre un balance completo. Y de esta manera vamos a poder saber qué alcance ha tenido las acciones, las nuevas tecnologías y las estrategias que hemos implementado. Incluso podemos comparar los resultados que ofrecen diferentes soluciones tecnológicas. Y de esta manera vamos a potencializar las ventajas de las tecnologías utilizadas. Y vamos, obvio, logramos de esta manera realizar una labor con mejores resultados, estableciendo métricas específicas y contabilizando el avance que se tiene con las diferentes soluciones en el mercado. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con Falabella? Se dice que es la empresa retail más grande de América Latina. ¿Qué pasó con Falabella? Falabella, sabemos que tiene presencia de grandes tiendas o tiendas físicas y tiendas online donde comercializan productos de uso personal y para el hogar, ¿cierto? Ellos para mejorar, tienen muchas tiendas, con el objetivo de mejorar y potencializar la experiencia de los clientes, desarrollaron una campaña de ideas interna a través de una plataforma. Y aquí, esto fue para obtener mejores resultados y alta participación. ¿Qué pasó? Pudieron levantar más de 2.000 ideas provenientes de todas las tiendas de Chile. La plataforma que introdujeron, que se llama Plataforma Inc., eh, permitió hacer una evaluación y una selección de mejores ideas. Fue lo mejor que pudieron haber hecho. Esto no lo hubieran logrado sin esta implementación. ¿Innovación tecnológica? Claro que sí. Lo hicieron para facilitar la gestión al interior y se generaron más de 2.000 ideas de todas las tiendas en Chile. ¿Y qué pasó con la gestión digital de la innovación en el sector público? El Metro de Medellín. Se dice que es una de las principales redes de transporte y conexión urbana e interurbana
en Colombia y uno de los sistemas más grandes y completos de transporte en Sudamérica. Así está catalogado. Esta empresa, la innovación, siempre ha sido pieza fundamental para el crecimiento y la modernización del servicio. Aquí, se ha desarrollado su plataforma o su implementación fue de un desarrollo con una visión muy global. Por eso lograron este posicionamiento y por eso está catalogado como la mejor de Colombia y la más grande y compleja de transporte en Sudamérica. ¿Cómo lo hicieron? Con innovación digital, la gestión digital de la innovación en el sector público. Pero ahora nos vamos a esos tipos de innovación. No toda, no toda la innovación es creada igual. E innovar es mucho más que solo hacer cosas nuevas. De eso no se trata solamente. Si examinamos las capacidades de las empresas, los mercados en que se encuentran, vamos a darnos cuenta que existen cuatro tipos de innovación: la incremental, la diferencial, la experimental y la disruptiva. Cuando se habla de innovación incremental, ¿qué es? ¿Cómo se lleva a cabo dentro de las empresas? La, la innovación incremental, perdón, es la que se hace con las capacidades que la empresa ya tiene. Y con esa capacidad es básicamente para servir a sus clientes actuales. En otras palabras, es como el sabor del mes. Buscar crear variedad y novedad en categorías maduras, cuya vigencia depende precisamente de esto. El objetivo de este tipo de innovación es incrementar el negocio que ya está establecido, ofreciendo a los clientes razones para consumir más. De alguna manera, lo que ya tienen, se hace con todo lo que tienen. Este tipo de innovación obviamente implica menor riesgo. ¿Debido a qué? Porque tiene un buen conocimiento del mercado y de esos consumidores actuales. Y por esta razón, la innovación incremental se hace de manera natural, con más facilidad, con más velocidad. Y si hablamos en el portafolio de una empresa, se dice que este tipo de innovación debería representar aproximadamente el 60% de las iniciativas. Ustedes saben que las empresas tienen tipos de innovación. Entonces, cuando se habla de una innovación incremental, se dice que todas las iniciativas que se desarrollan dentro de la empresa debe haber un 60% de esta forma incremental. Cuando hablamos de tipo de innovación diferenciada, Profe, decimos, profe, señora, en innovación incremental, bueno, con lo de los test, yo estuve revisando y hablaba por lo menos como ejemplos, como iPhone, que cada versión que sacan, el iPhone 6, el iPhone 10, obviamente cada versión va mejorando, por lo menos en la cámara, en las baterías, en el rendimiento, pues ujú, obviamente en la seguridad. Hablaba por lo menos de Colgate, que aunque sigue siendo la misma crema dental, ellos pues sacaron varias versiones de la crema dental, la blanqueadora, la herbal, la, digamos, para la sensibilidad dental. Entonces, esos eran los tipos de innovación incremental que yo estuve revisando, pues de acuerdo a los test. muy bien, Moni, y sí, esos son, efectivamente, son soluciones que se le están presentando al cliente con lo que ya se tiene y es al mismo mercado al que están llegando. Básicamente, estamos haciendo en iPhone otro celular con es lo mismo con algún tipo de lo que ya se tiene,
algo adicional. Son mercados que no, que como les decía, básicamente se trata de productos y servicios diferentes a los actuales, pero que no tienen ningún tipo de, de innovación representativa, digámoslo así, porque se ataca al mismo nicho del mercado. Por eso les decía, es como el sabor del mes. Gracias, Moni. Es como el sabor del mes. Bueno, nos vamos a la diferenciada. Ocurre cuando la empresa desarrolla o adquiere nuevas capacidades para crear soluciones a las necesidades insatisfechas de sus clientes actuales. Por lo general, las nuevas capacidades tienen que ver con alguna tecnología o el know-how también, y busca generar un cambio evolutivo o un salto en la oferta, creando nuevas reglas, nuevas condiciones del mercado o para los competidores. Por esta razón, este tipo de innovación también se le llama evolutiva y tiene por objetivo lograr una diferencia real con los competidores. Entonces, el nivel de incertidumbre aquí es alto debido a que se está creando una solución innovadora a un problema del mercado a partir de una nueva capacidad de la empresa. Y Aquí, dependerá, profe, en señora, esta me gustó mucho el ejemplo que encontré porque habla de los Starbucks, que ellos diferenciaron la experiencia del café a través de, pues, de un ambiente de personalización, con el mensaje, con los nombres, entonces que hizo pues muy diferente la experiencia y esto llevó a que muchas otras empresas pues llevaran como ese modelo de dar un mensaje, de personalizar mucho más, algo tan básico como tomarse un café. sí, total, total, gracias, Moni, excelente. Claro que sí, eso es muy cierto. Aquí estás, este tipo de innovación diferenciada no debe sobrepasar el 20% del portafolio. O sea, ya vamos en el 60 y en el 20% del portafolio. Eso en cuanto a la diferenciada. Ahora nos vamos a la experimental. Se hace utilizando las capacidades que la empresa ya tiene, pero dirigidas a nuevos mercados o diferentes grupos de consumidores. El objetivo de este tipo de innovación es explorar, es tratar de penetrar en mercados que no son atendidos anteriormente. Debe representar alrededor del 15% de las iniciativas del portafolio de innovación. Ya vamos en el 95. Aquí el nivel de incertidumbre es mayor. Básicamente, ¿por qué? Porque se trata de crear productos y servicios diferentes a los actuales, con la intención de atraer consumidores desconocidos. Por eso la incertidumbre es mayor y las expectativas hacia los resultados deben ser menores. Entonces no perdamos de vista el objetivo de este tipo de innovación es explorar nuevas oportunidades de negocio. Y luego nos vamos a la disruptiva. Esa disruptiva ocurre cuando una empresa desarrolla nuevas capacidades para llevar a nuevos mercados. O sea, todo es nuevo. En esta categoría es la que implica mayor incertidumbre. Por lo tanto, mucho mayor el riesgo. Y sin embargo, es potencialmente el tipo de innovación que puede traer mayores recompensas. Claro, imagínense ustedes. Abro nuevos mercados, pero también desarrollo nuevas capacidades dentro de la empresa. Aquí, en el portafolio de innovación, no debe exceder el 5% de las iniciativas. Ya encontramos algo más, o sea, los tipos de innovación dentro de las empresas nos habla del 60, el 20, el 15 y el 5%. Eso es como debe estar balanceado en el portafolio estos tipos de innovación dentro de las empresas. O lo que nos sugiere, ¿no?
¿Qué sucede con esa innovación disruptiva? La innovación disruptiva cambia las reglas del mercado, creando una nueva categoría de productos o servicios o atendiendo un mercado desatendido. ¿Saben un ejemplo clave? Netflix disruptió la industria al cambiar ese modelo de alquiler de DVDs por un servicio de streaming por suscripción, eliminando esa necesidad de visitar la tienda física de alquiler. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de innovación disruptiva? Profe, Uber, porque ellos cambiaron, o sea, sin tener que acceder a taxis o comprar taxis, cambiaron el transporte, pues, como una necesidad básica de la población. Ujú. Profe, Oye, Spotify, profe, ¿no? dime. Spotify. También, claro que sí. Donde se manejan, depende también cómo los mostremos esa innovación, ¿no? Con las listas, por ejemplo, Airbnb, que una persona con una habitación libre convierta en un alojamiento temporal, que puso en jaque a la hotelería tradicional. Spotify con sus listas y toda esta forma donde las emisoras simplemente rompieron una forma, ¿cierto? Por eso se habla disruptiva, cambió las reglas del juego, del mercado. Aquí, ¿por qué es clave esta innovación disruptiva? Porque no solo mejora el producto existente, sino que genera un mercado nuevo y redefine ese valor para los clientes. Océanos azules, ahorita lo vamos a ver. profe, Aquí, señor, qué pena la inter. no te preocupes. Estaba quedando ahora, pero ahí nos confundieron las voces con los compañeros. Profe, por ahí he estado leyendo, seguramente pues como uno se conecta en las clases, el tema de la innovación y todo eso. Y ahora Sí, pues yo siempre he dicho que la tecnología nos está escuchando todo el tiempo. He visto algunas noticias por ahí de que hablan de que este muchacho Mark Zuckerberg sí, está, está seriamente trabajando en reemplazar los celulares sí. por gafas inteligentes, que Ya mejor las dicho, lanzaron. exactamente, que quiere, o sea, según las predicciones, lo que busca es que por ahí para el 2030 hacer mejor dicho, un cambio masivo sobre esas tecnologías. Sí. Entonces, seguramente, pues aquí también tenemos un buen ejemplo sobre el tema de la innovación disruptiva. Por supuesto, excelente aporte. ¿Y quieres que te cuente una cosa? El año pasado hizo el lanzamiento, una alianza estratégica con Ray-Ban. Salieron en $200. Ya este año lanzaron la siguiente versión mejorada. Ya están andando, ya están andando. Y sí, tienes toda la razón. Muchas gracias por ese aporte. Al igual que un portafolio de inversión, el portafolio de innovación debe estar bien balanceado. Por eso les hablaba de esos porcentajes. Muchas iniciativas incrementales implican un foco excesivo en el corto plazo y en los negocios actuales, limitando así la posibilidad de transformar las empresas a mediano y a largo plazo. Por el contrario, muchas iniciativas de innovación disruptiva o diferenciada pueden llevar a descuidar el negocio actual, afectando la disponibilidad de los recursos para lograr la estrategia a largo plazo. Por eso se sugiere que esos porcentajes de innovación estén balanceados para que todo fluya y la empresa se mantenga, no hayan fugas, simplemente esté balanceado. Por eso se habla de los tipos de innovación y cómo se pueden llevar a cabo. Pero también existen clases de innovación, la innovación en el proceso, la innovación en el producto, la innovación en la organización, la innovación en el marketing, la innovación tecnológica. Aquí las empresas a través de la innovación quieren saber sobre todo
mm, quieren ser más competitivas, aumentar su peso y relevancia en el mercado. ¿Para qué? Para ser más eficientes. Y es posible que con esa eficiencia se detengan menores costos de producción, ¿cierto? Que aumentar la rentabilidad comercial o que añadan elementos distintivos a los bienes y servicios de manera que se incrementen, ¿qué? Pues las ventas o incluso aumentar ese precio final, ¿por qué no? Entonces, hay cuatro formas de innovación, cuatro clases. Innovación en el proceso, que implica una mejora significativa en ese proceso de fabricación o distribución que se realiza mejorando la eficiencia operativa en la entidad, ¿por qué no? La empresa. Innovación de producto. Por ejemplo, cambiando los materiales de producción, añadiendo alguna mejora sustancial que le diferencie todavía más de los competidores, ¿cierto? Generando de pronto, en el mejor de los casos, una ventaja competitiva en esos productos. Y si hablamos de innovación en la organización, pues puede suponer añadir uno o más departamentos nuevos dentro de las empresas, o continuar con su estructura operativa, o realinear una cadena de mando, en algunos casos también orientarse hacia la personalización del empleado, o a través de que puede ser a través de un desarrollo de incentivos para cada uno de ellos, creando planes de carrera profesional adaptada a cada perfil, ¿por qué no? En la innovación del marketing, lo que significa la modificación relevante en la promoción del producto. Eso es la innovación en marketing. Cómo se comercializa, es cambiarlo. Este punto abarca desde el cambio de la marca, ¿por qué no? O la denominación del bien o del producto o el servicio, o en su envase, o en su forma de consumo, en la manera en que se promociona, en la manera en cómo se distribuye. Bueno, en fin, eso es relativo. Y también es posible identificar, por ejemplo, en tipos de innovación, según el cambio del público al que se orienta, existe la innovación social también, que no tiene afán comercial, sino que pretende aportar beneficios para la comunidad, por ejemplo. La innovación tecnológica, que es relacionada con el ámbito técnico o científico. Y una que me falta, la innovación ambiental, que es esa apuesta por mejorar ese impacto sobre el ecosistema. Entonces, cuando hablamos de innovación tecnológica, podemos decir que se basa en la creación o adopción de nuevas herramientas, nuevos algoritmos o plataformas para cambiar esa forma de hacer negocio. Y si nos vamos con ejemplos de esa innovación tecnológica, cuando hablamos de nuevas herramientas o algoritmos, vámonos a Google y su algoritmo de búsqueda, que transformó para siempre la manera en que accedemos a la información. Y un ejemplo que nos ponían hace un rato, Uber. Pero ¿Uber con qué? Si hablamos de innovación tecnológica, con el GPS y el móvil para cambiar para siempre la experiencia del transporte urbano. El Google Maps, profe, también. También, Moni, gracias. Muy bien. Google Maps, que se hace con GPS, claro que sí, también. Pero básicamente es innovación tecnológica. ¿Y por qué es clave esa innovación tecnológica? Pues porque ofrece ventajas difíciles de replicar para la competencia al convertir la tecnología en un activo estratégico. Es innovación de valor, que consiste en crear esa propuesta de valor única, alcanzando al cliente donde otros no han mirado, eliminando elementos no esenciales para reducir costos e invertir donde realmente se aporte valor. Un ejemplo digital, Canva, al abrir el diseño gráfico a usuarios no expertos, por ejemplo. Crearon una experiencia simple para crear contenidos de calidad,
sin necesidad de herramientas profesionales costosas como la Adobe. Simplemente Canva lo hizo posible. Otro ejemplo, Mercado Libre. Al construir ese ecosistema que integra pagos, logística, e-commerce en una sola experiencia, generó ese valor exponencial para vendedores, para compradores. Esto garantizó que las empresas no solo sobrevivan en un mercado competitivo, sino que dominen al crear un valor que nadie más ofrece. Es básico, clases de innovación. ¿Qué quiero hacer yo? Pero debo pensar para generar valor, para un valor agregado. ¿Y cómo elijo yo una herramienta de business intelligence? Porque es que cuando hablo de batalla de metodologías, primero tengo que pensar en elegir la mejor, una herramienta para esa inteligencia de negocios adecuada. Cuando hablamos de Business Intelligence es hablar de Power BI, por ejemplo, que es la integración con Microsoft, una buena relación costo-beneficio y foco corporativo. Tableau, por ejemplo, una exploración visual y una potencia analítica para esos equipos de datos. Looker, un modelo semántico, gobierno del dato, el enfoque en cloud. Bueno, lo importante que es entender en qué consiste la inteligencia de negocios dentro de la empresa, es definir qué áreas necesitan visibilidad primero. Ventas, finanzas, operaciones, es evaluar las capacidades internas, el equipo, la tecnología, la cultura del dato. Es escoger la herramienta de Business Intelligence que mejor encaje con la realidad de nuestra empresa. Y desde ahí, pues hacer una combinación de una buena estrategia de inteligencia de negocios, unas herramientas de inteligencia de negocios bien implantadas y un socio que acompañe, pues obviamente el camino. Y es que es lo que convierte a los datos en decisiones y las decisiones en resultados. O sea, necesitamos tener esa combinación. O sea, si nosotros nos preguntamos cuál herramienta de DI es la mejor o cuáles deberíamos escoger, y si nos hablan de Power BI, de Tableau, y si nos hablan de Excel, y se nos hablan, ¿cuál escogemos? ¿Cuál es la mejor herramienta para las empresas? Muchas pymes, por ejemplo, eh, Power BI suele ser la opción más equilibrada. ¿Por qué? Por el costo y la integración que tiene con Office 365 y obviamente la facilidad de despliegue. Para las condiciones para mejorar esa elección para mejorar la elección de qué herramienta de Business Intelligence podemos tener en cuenta, por ejemplo, qué sistemas utilizamos en este momento. Un ERP, un CRM, e-commerce, qué qué equipo más bien tenemos, un perfil técnico o no. ¿Qué necesidades de reporting y análisis queremos cubrir en el corto plazo? Tableau, Power BI, Looker hacen lo mismo, pero comparten la misma base, son herramientas de Business Intelligence que permiten crear dashboard, informes y cuadros de mando, pero, por ejemplo, Tableau tiene un enfoque visual. Power BI tiene la integración con Microsoft y un modelo de licencias. Y Looker tiene un modelo semántico y un enfoque en cloud. Pero, ¿qué debemos pensar o qué pensamos? ¿Cuál es mejor? Tiene más sentido que nos preguntemos, ¿cuál encaja mejor con mi estrategia de datos?
¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que requiero hacer? Y con eso determino cuál es esa herramienta de negocios que requiero. ¿Necesito un equipo técnico para usar inteligencia de negocios? Pues depende del nivel de madurez que tengamos. Vamos a empezar. Y si vamos a empezar, aquí muchas empresas trabajan con perfiles mixtos, o sea, de negocio más datos, y se apoyan con un partner externo que les ayude a esa implementación de ese software, o sí, de ese software de inteligencia de negocios. ¿Cuál va a ser el mejor? ¿O es para consolidar? Que aquí es cuando nosotros ya tenemos la empresa y necesitamos en el área de Business Intelligence que gestione modelos de datos, de seguridad. Entonces, ahí es cuando nosotros elegimos, ponemos realmente en la balanza qué es lo que voy a hacer. Recordemos algo importante, o más bien contemplemos algo importante. Business Intelligence es lo mismo que la IA o que la analítica avanzada. No, no son lo mismo. Business Intelligence se centra en describir y visualizar lo que ha pasado y lo que está pasando en la empresa. La analítica avanzada, Business Analytics y la IA buscan predecir, segmentar y recomendar acciones. O sea, Business Intelligence no es lo mismo. Lo ideal es que la empresa lo vea como un todo continuo. O sea, primero, consolidemos la inteligencia de negocios y la analítica de datos con buenas herramientas de Business Intelligence. O sea, que nos unan estas dos. Y después vamos incorporando modelos predictivos de IA y de automatización donde tenga sentido. O sea, realmente debemos hacer un análisis de dónde estamos, cómo estamos y qué requiere la compañía. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas hasta acá? Señora, dime. Profe, o sea que digamos que el business intelligence, en palabras, digamos como más castellanas, analiza la situación actual y lo que referenciabas al resto de la IA y todo lo demás, hace predicciones o suple otras actividades de la empresa. Exactamente lo que acabas de decir. Porque Exactamente. Porque es que he visto que, de hecho, bueno, tuve la oportunidad de estar con una compañera que trabaja, o una amiga mía que trabaja en Nubank. De hecho, Sí, ellos están utilizando mucho dentro de todos los procesos la IA. sí. O Para sea, hacer predicciones. sí, sí, para todo. Digamos que ellos en todos los procesos digamos, usan siempre como de herramienta de ayuda la IA, pero pues también entra uno ahí al debate de decir que posiblemente pueda también entrar a suplir muchos puestos de trabajo, diría yo. Sí y no. ¿Por qué lo digo? Más de extracción, más de análisis, pero recordemos algo importante. La IA es buena, pero lo que hace nuestra cabeza y la experiencia y el conocimiento no se improvisa. Eso sí, puede ser modelos predictivos, pero nosotros suministramos todo para crear esos modelos predictivos. Nosotros hacemos un análisis del estado para llevar a cabo que se desarrollen esos modelos predictivos. Y necesariamente dentro de Newbank debe haber un modelo de inteligencia de negocios aplicado, un soporte para ejecutar tareas y desarrollar todo al interior de la compañía y que cada personaje o cada departamento, digámoslo así,
se soporte con la IA o Business Analytics, negocio de análisis de datos de negocios, para lograr dar predicciones al respecto. Aunque Estoy también tiene equivocaciones, ¿no? Porque también sí, pasaron ciertas cosas de que, bueno, digamos que la IA le ayudaba exactamente a lo que tú dices, con bases de datos, bueno, toda la cuestión de datos y proyectos así, pero entonces también entraba el error en algunas ocasiones, ¿no? sí, sí, y entra el error porque es que, ¿por qué también sucede todo esto? Recordemos que la IA recoge todo lo que hay en las grandes bases de datos, todo lo recoge, información la recoge. Así como hay datos acertados, hay datos que no son acertados. Entonces, ¿hasta dónde realmente nos ayuda? Profe, ahí daba un ejemplo de que por lo menos de ese business intelligence lo utilizaban mucho en los supermercados como para conocer como que, como lo que, las necesidades del cliente, por lo menos, que si utilizaban por lo menos en el pan, pues ponían muy cerca la mantequilla, muy cerca otras cosas, pues porque sabían que compraba el cliente. Entonces, decía que lo utilizan mucho para eso. Ujú. Sí, gracias, Moni, por ese aporte. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque es que todo esto, como es el análisis de todo lo que yo tengo dentro de la empresa, esas bases de datos y toda la información soportada, no estoy haciendo predicciones, sino con Business Intelligence me va a permitir esto. Entonces, si yo tengo información de alguna manera, por decir algo en un CRM, tengo toda la información porque están manejando los canales de atención, pues me va a permitir segmentar y hacer lo que nos dice Moni. Todas estas formas y en el ejemplo que ella leía o que nos trae a colación, donde dice dónde se pone la mantequilla, sí. ¿Qué expectativa tiene el cliente? ¿Será que el cliente la busca o será que se vende a la par? ¿Qué pasaría con esa venta si la persona dice, uy, qué rico, mantequilla con pan? O los movimientos todos son estratégicos. Ustedes cuando se han dado cuenta, no sé si lo sabían, dentro de las góndolas vale más la posición al lado derecho que la posición al lado izquierdo de los productos o de las marcas. Que si está a la altura de los ojos, que si está a la altura que si es para los niños debe estar más abajo. En fin, todo esto. ¿Cómo se detecta esto? La inteligencia de negocios. Así de fácil. La psicología del comprador, la psicología del consumidor, perdón. Y todo esto que va tan amarradito, pero ya todos estos softwares nos permiten hacerlo de una manera muy acertada, bastante acertada, que era lo que, por ejemplo, ya todos estamos en pro de la IA y sabemos que se quedó la IA, pero no suple nunca el análisis de nuestra cabeza, de los humanos. No lo va a suplir, muy posiblemente con el tiempo, pero para limpiar toda la información errada que existe, ¿será que lo podemos hacer? Muy posiblemente. Los avances son indescriptibles, muy rápidos. Que llegue, lo importante es que nos logremos acondicionar a esta nueva inteligencia artificial o el Internet de las cosas, o bueno, en fin, todo lo que nos trae lo nuevo a nosotros, a la vida, al planeta, en pocas palabras. Y para irnos con lo que estábamos hablando, hay una batalla en las metodologías de los proyectos, las metodologías de implantación o la metodología de trabajo que existe dentro de las empresas. Más que todo metodologías de implantación, vamos a hablar de implantación de plataformas para entenderlo de una forma más acertada.
A muchos de nosotros nos resulta familiar llegar a la puesta en marcha de un nuevo sistema, una aplicación informática, para darnos cuenta que algo no funciona como se esperaba, ¿cierto? Y entonces dice, ay, ¿para qué cambiaron el sistema? Esto no sirve para que lo muchas veces, ya sea porque no se comprendió lo que realmente estaba solicitando la empresa o porque al realizar el desarrollo técnico se encontró una limitación en esa herramienta informática, ¿cierto? Esta situación en gran medida es por la metodología de desarrollo que se ha optado. Les cuento. Y aquí vemos una de esas limitaciones, muchas. En la actualidad, muchos proyectos siguen la metodología de las fases de análisis, el diseño, la construcción, la implantación y el mantenimiento. Es una metodología con fases rígidas, formales, siguiendo un orden riguroso, secuencial, empezando la fase siguiente cuando ha culminado la anterior. Es una metodología clásica. Y si no me equivoco, lleva más de 30 años. Cuando todos teníamos un ritmo mucho más pausado, muy distintos a los tiempos actuales que exigen mayor rapidez, flexibilidad. Entonces, aquí traemos este tipo de limitaciones en esta metodología que no más, o para resumirlo, que trae una dificultad para eliminar errores, la falta de flexibilidad, el incremento de los costos y los fallos más comunes o triviales se detectan al comienzo. Y es esta metodología de cascada. Es esta. Es una metodología que se sigue utilizando, una metodología clásica que fue muy utilizada, pero que en algún momento puede seguir siendo útil. O sea, no quiere decir que esté obsoleta. No, es útil esta metodología. Se usa en el desarrollo de grandes sistemas donde no hay unas modificaciones o que ya están determinados más bien. Esos sistemas entonces se lleva este tipo de metodologías. Luego tenemos otro tipo, que es la metodología ágil. Señora, dime. Profe, buenas noches. Bueno, tengo una pregunta con las empresas que no hacen nada de esto. Con el tema de la tecnología, esto va muy rápido. Todos los días nos levantamos con algo diferente, algo nuevo. Nosotros mismos estamos como Ay, tratando de perdóname, entender. te oigo muy lejos. Bueno, otra vez. Intento. Sí, ¿Ya? mejor. Bueno, listo, profe. Qué buenas noches. Qué pena que... No Es que te tengo una preocupes. inquietud. ¿Qué va a Claro, pasar? dime. ¿O qué crees que va a pasar con estas empresas que son tradicionales, que tenemos aquí nomás en Bogotá, por ejemplo, Sí, que uno se da cuenta que cero tecnología, cero crecimiento a nivel pues de lo que estamos estudiando nosotros acá? Y te voy a poner un ejemplo. Estos almacenes Only, sí, los Tres Elefantes, que son empresas que son como muy familiares, que son un poquito grandes, pero son familiares, y uno sí, se da cuenta que de tecnología más bien poquito. sí. Sin embargo, ahí están, ahí se mantienen y bueno, no sé, si yo quisiera llegar a una empresa de estas para que se renovara tecnológicamente, el trabajo va a ser sería muy grande, pero ¿tienden a desaparecer este tipo de empresas? Sí, sí, señora. De hecho, ya lo estás viendo. Only estaba muy posicionado años atrás. Hoy por hoy, ni siquiera las nuevas generaciones hablan de Only. Ellos hicieron una campaña hablando de la mano de obra colombiana y lo empezaron a hacer muy bien y lograron hacerlo en entorno digital.
las personas hacían sus pedidos, empezaron desarrollando una muy buena campaña. Cerraron, obviamente, después de haber cerrado muchísimos almacenes, empezaron a desarrollar, eso hará más o menos, ven te digo, unos 5 años, si mal no estoy, o de pronto un poco más, donde ellos hacían todo este lanzamiento, donde las personas realmente apoyaron a Only, yo creo que un poco más. Eso fue como en el 2018, 2019, cuando ellos empezaron a apoyar a hacer toda esta campaña en entorno digital y pedían el apoyo para no cerrar almacenes Only. De hecho, no recibían tarjeta de crédito y tarjetas, perdón, ningún tipo de tarjeta. Empezaron a recibir tarjetas, pero se quedaron cortos. Hasta ahí. Y como para alcanzar el éxito, las empresas o el posicionamiento competitivo, se requieren una combinación de todo. Se quedaron en el lanzamiento y no volvieron a hacer nada más. Y lo que quedan de almacenes Only es muy contados a comparación de todos los que habían. Por ejemplo, en el centro creo que habían sobre la carrera séptima 3 o 4 éxito. Onlys se quedaron cortos. 3 elefantes, queda solamente uno. Profe, disculpa, otro ejemplo que, digamos lo que decía la compañera, que eso sí pasó fue con los almacenes La 14, que Ah, sí. son caleños, y creo que muere como el fundador y queda bueno en manos de los hijos. Sí. Y ellos como que no tuvieron el mayor interés, pero también empezaron no innovaron precisamente y Ujú. empezaron a perder mucho interés de la población y cierran. Entonces ellos ya a la final, los hijos al ver que ya el supermercado, digamos que era un sitio donde iban las familias tradicional y demás, ellos cambian completamente ¿cómo es su línea de negocio y si no estoy mal, se fueron para la línea de la construcción. Pero ahí se da, digamos, el ejemplo que es lo que estaba preguntando la compañera. O sea, no innovaron, no les interesó porque también es una cosa como de interés y Sí. fracasó completamente ese negocio que era tradicional en Cali y pues bueno, en varias ciudades de acá de Colombia, ¿no? Sí. Eso fue uno de los factores más importantes. Otro, empezaron a no pagar a los tiempos de los dueños de la 14, eran bastante cumplidos con sus proveedores. Y el hecho de todo esto del desorden, de la poca innovación en sus procesos, en todo lo que la plata se esfumó y no pagaban a tiempo y no hacían hasta que tuvieron que cerrar y diversificar. Así es. Muchas gracias por esos aportes. Es así, es así. Por eso la innovación constante dentro de los productos y los tipos de innovación que debemos contemplar. Y ustedes desde la alta gerencia, eso es un punto demasiado importante que hace parte de la estrategia empresarial. Debe hacer parte de esa estrategia empresarial. ¿Qué tengo? ¿Cómo optimizo los productos? ¿Cómo soy más competitivo dentro de los productos? Vean, dentro de las empresas, perdón. Vean qué pasó en Colombia con empresas tan grandes, como por ejemplo la Fábrica Nacional de la Fábrica Nacional de Muñecos, es que de chocolates, la de muñecos y Casa, que eran refrigeradores, y entre muchas otras empresas, pero muchísimas otras empresas. Las estrategias fallaron, se dejaron coger ventaja
sobre ciertas condiciones, así innovaran, así hicieran, también tenía que ver la parte del factor humano, el talento humano. ¿Qué pasó? Y no quiero decir que los sindicatos sean malos o buenos. No, simplemente son parte de las empresas. Son parte de las empresas que deben conservar ciertos ideales. Por supuesto que deben conservar esos ideales. Pero ¿qué sucede? No hubo protección a las empresas, así innovaran, así hicieran. Por eso les digo que es una combinación. Y de pronto me estoy saliendo de este tema, pero es que todo del tema, ¿por qué? Porque es que la empresa es un organismo vivo. Y un organismo vivo que debe tener mantenimiento, así como protegemos nuestro hígado, nuestro corazón, nuestros pulmones, es mantener todo esto sincronizado, la innovación, las formas, el talento humano, los procesos, los activos, todo absolutamente. Y todos los stakeholders externos, tanto externos como internos, que realmente llevan a las empresas a ciertas condiciones. Entonces, ¿qué pasó cuando yo les hablaba de todos de que mencioné algunas empresas? Solamente dos, que provocaron que todos estos sindicatos y todos estos movimientos de desajustes, que por eso el talento humano, el área de talento humano, el departamento de talento humano debe hacer una gestión muy importante para este mantenimiento. Y es precisamente cuando llegaban y decían, no, es que nosotros teníamos un casino donde nos daban alimentos. Y entonces llegábamos y nos daban un almuerzo que nos valía, por decir algo significativo, 500 pesos. Y llegaban fácilmente, esto es horrible, y lo botaban. Acabaron con la gallinita de los huevos de oro y fueron empresas autogestionadas. ¿A qué me refiero? Como fueron en dación de pago a los empleados porque se acabó el capital, se acabó absolutamente todo de las demandas y todo lo mal que se estaba haciendo dentro de las empresas, entonces fueron dadas en dación de pago a los empleados. Y se les dijo, el Estado llegó y les dijo, vean, esto es lo que ustedes tienen, acciones. Y entonces los vamos a capacitar para que salgan adelante y salgan a flote. Y muchos salieron. Por ejemplo, Croydon se mantiene todavía. Y fue una de esas empresas de las 5.000 empresas más grandes de Colombia, autogestionadas. Pero es que todo es una combinación. No solamente es innovar, no solamente es lo que yo hago, no solamente es el todo, es un todo. Y por eso ustedes son los encargados de que ese todo se engrane. Y cuando hay un engranaje perfecto, ¿qué pasa? Funciona la maquinaria y entonces se lleva en punta de lanza todo el equipo. No es fácil. La tarea que se tiene desde la dirección, desde la alta gerencia, no es fácil, pero no es imposible, porque empresas han crecido y se han mantenido en el tiempo. Y ponía, yo no sé, al grupo anterior les ponía el ejemplo de Hershey's y les decía, ¿qué pasó con Hershey's? Fue una empresa en la época de depresión, nació. De ahí, cuando el cacao era parte para los soldados, dar energía y a las personas energía porque estaban en un momento terrible en la situación en el mundo. Y entonces recibían un pedazo de cacao que era ácido, amargo, no ácido sino amargo, que es otra cosa. Y la alimentación llegaba en unos barriles que eran las galletas de soda que conocemos hoy en día, rotas, se habían contaminado porque iban por barco o lo que fuera. ¿Y qué pasó con todo esto? Se buscó una oportunidad, un nicho, innovaron. Y entonces Milton Hershey dijo, ¿y por qué tenemos, si es un producto tan bueno? ¿Por qué lo tenemos que consumir así?
Esto hay que hacerlo sabroso, rico, que sepa algo bueno y más que es para nuestros soldados, para los niños, para todos. Y entonces empezó a crear, a innovar con un producto que era el cacao. Hoy por hoy, la primera empresa productora de chocolates en el mundo en ventas. ¿Cuánto lleva Hershey's? ¿Cuánto lleva Oreo? Igualito, igualito. Eso es innovación. Eso es manejo. ¿Y ustedes han visto qué pasó con Milton? ¿Qué hizo Milton Hershey's? ¿Saben qué hizo él? Él llegó y cogió empezó a experimentar. Sacó su producto, lo lanzó, empezó a regalar muestras para que todo el mundo lo probara. Y cuando lanzó su producto se empezó a posicionar y a venderse. Bueno, y hay otras cosas por ahí de fondo con Reese's y bueno, en fin, pero a lo importante que voy, el desarrollo de Hershey's. ¿Y qué pasó? Entonces él llegó y dijo, oigan, las vaquitas tenemos que darle buen pasto porque es que ella es la que nos da la leche. Es parte de nuestro producto, la leche, para el tratamiento del cacao. Y entonces puso unas hectáreas, compró hectáreas para poner el mejor pasto para esas vacas. Donde pastaban mejor, el mejor pasto, el alimento de las vaquitas. Y después dijo, "Oigan, mis empleados tienen niños y los niños necesitan estar bien y sus familias. Y entonces creó el pueblo de Hershey's, donde había absolutamente todo, la distracción, y pensó no solamente en la innovación del producto, sino su empresa como un todo. Y después creó para finalizar fundaciones donde les daba y hacía que las personas estudiaran, les pagaba el estudio, porque él la tenía tan clara, la visión empresarial, tan sumamente clara, que logró con innovación, con clima organizacional, con el manejo del talento humano, con el crecimiento, con la producción, como un todo, la empresa. Un organismo vivo, único, diferente, especial, un organismo vivo que se mueve y se comporta y que para eso él lo direccionó y logró el posicionamiento que hoy en día se mantiene. Así es fácil. Pero bueno, ya me salí del tema, me vuelvo a entrar al tema. Sí, la tenía tan clara que hasta al morir donó toda su fortuna a un fideicomiso para financiar escuelas y proyectos sociales. Sí, señora, muchas gracias, gracias, Moni. Excelente aporte. Así es. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Pues aprendiendo todo esto y llevándolo a cabo, implementando, y ahora nos vamos a estas metodologías ágiles y que son aplicados en proyectos, por ejemplo, de Power BI, por decir algo. Y entonces esta metodología aquí se propone una nueva forma de trabajo para quienes van a hacer una implementación aquí con este tipo de metodología, una metodología cíclica. Aquí se habla de que todo empieza a fluir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empieza a fluir? Por ejemplo, vamos a pensar una implementación de SAP, de Excel, de Power BI, de lo que ustedes quieran, con una metodología ágil. El objetivo va a ser transmitir toda esa información. Entonces, existe en este tipo de metodología, existe las formas que lo primero que se hace es un análisis de los datos, un input y un output.
¿Qué quiere decir esto? En esta etapa es clave para los proyectos porque se requiere esa transmisión de conocimiento e información que va a ser responsable de cada área involucrada de esa transmisión al especialista. Hablemos en este caso de la implementación de Power BI. Y aquí la comunicación se convierte en una forma directa entre ambas partes, donde al margen de la documentación se va a confeccionar lo mejor según lo conversado. Muchos proyectos fallan por confiar exclusivamente en un diseño de una implementación solamente con documentación. Aquí es ese intercambio personal, experimental y experiencial que suma la posibilidad y aporta todo el conocimiento a ese especialista cuando recibe esa información. Entonces, luego se hace la creación de la aplicación o ese tablero. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya se transmite todo lo que se genera, lo que se requiere, lo que esa persona de ese departamento le transmitió, se desarrolla en ese tablero. Y luego hay un output, que es la salida visual de esos resultados. O sea, como quien dice, aquí ya tenemos el avistamiento de todo, un buen diseño, de un tablero, de un comando, de unos reportes y obviamente con un grado de complejidad, claro. ¿Por qué? Porque es que se requiere de ese análisis inicial y de todos los aspectos que se van a mostrar. Entonces, aquí analizar todo esto, los diversos ámbitos en la información de un departamento de compras, de ventas, de proveedores, de clientes, de capacitación, de presupuestos, en fin, aquí está toda la información. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, el análisis de clientes y ventas. ¿Esto qué quiere decir? Se hizo y en esta forma de metodología ágil cabe anotar algo. Aquí no se requiere en este punto, como en la metodología de cascada, que yo termino el análisis y tengo que empezar el diseño. Termino el diseño e inicio con construcción. En En conexión, metodologías, dime, que van en conexión una tras otra, como depende exacto. una de la otra. Aquí en metodologías ágiles, como se hace interdepartamental o se hace general en la empresa, puedo empezar con una y seguir con la otra sin haber terminado la primera. Entonces, todo está conectado, como tú dices, muy bien, pero sin necesidad de que vayan finalizadas, sino pueden ser solapadas o sobrepuestas. A eso es lo que me refiero. Ese es el tipo de metodología ágil. Entonces aquí, para este ejemplo, aquí se querían hacer diversos análisis de las ventas basados en presupuestos, en valores reales, su diferencia absoluta, su diferencia porcentual. Entonces aquí el análisis puede involucrar 4 ámbitos distintos para este análisis. Como lo vemos en estos tableros, y cada uno, o más bien, cada tablero segmenta la información. De hecho, para adoptar en todos los casos posibles estas alternativas, es básicamente para lograr ventajas claves, en pocas palabras. Entonces, posiciona al usuario en la vista donde, según su departamento, se requiere y le permite desplazarse en las otras para ir analizando cómo está o qué está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de metodologías ágiles versus la metodología de cascada o metodologías ágiles también, el desarrollo de Scrum también, desarrollo de metodología ágil, entonces, dentro de las organizaciones del desarrollo de aplicaciones existen dos grandes corrientes, que son estas, la que tradicionalmente conocemos como el desarrollo de cascada y las nuevas metodologías que proponen esa generación de pequeños entregables
en un esquema de actividades que se puedan solapar o traslapar, que es lo que les decía hace un instante. Pero dentro de estas dos formas de trabajo, aquí cuando hablamos del desarrollo de cascada y el desarrollo de Scrum, podemos decir que Scrum o ágil es el modelo de referencia que define ese conjunto de prácticas, de roles y que puede tomarse como punto de partida para definir un proceso en el desarrollo de un proyecto, por ejemplo. Los roles principales en Scrum son el Scrum Master, que mantiene todos los procesos y trabaja de forma similar a un director de proyecto. Y aquí y otro productor que va a representar a los stakeholders internos y externos. Y el equipo, que incluye a todos los desarrolladores de Scrum. ¿Sí lo ven ahí? Ahí están todos los desarrolladores de Scrum y cuando hablamos está catalogado como una de las mejores metodologías en el desarrollo de ciclos secuenciales, porque permite la creación de equipos autoorganizados que impulsan esa colocación quienes, los miembros del equipo, y con una comunicación verbal entre todos las disciplinas porque se les da tareas, se les asigna, entonces se les está dando información constante y los están haciendo solapados cada uno dependiendo de sus lugares, de sus departamentos. Luego, si hablamos de las características de cascada comparadas con Scrum, el esquema del desarrollo de cascada se caracteriza por proponer actividades secuenciales, sí, claramente agrupadas, pero dentro de fases o ciclos. Si ven el sprint 1, el sprint 2, el sprint 3, eso es ciclos de desarrollo que propone hacer análisis intensivos, sí, y volver a etapas previas cuando se encuentran en diferentes, sí, porque lo están haciendo independientes. Ellos no lo están haciendo como lo hacen en Scrum, están sincronizados. Pero ¿qué pasa aquí con estos tipos de metodologías o los requerimientos cuando hablamos de este tipo de metodologías? Que son, dependen más bien de la necesidad de la empresa. ¿A qué me refiero? Si la empresa va a hacer una implantación de un software, por decir algo, que ya lo tiene determinado, que no requiere de mejoras, sino que es la herramienta que toda la empresa requiere, utilizaría Cascada. Pero si es un producto, esta implementación es un producto a la medida, utilizaría Scrum o Ágil. Pero resulta que hoy por hoy elegir una metodología adecuada para esta implementación de un proyecto es una decisión que tiene un altísimo impacto en el cumplimiento de los objetivos y de los tiempos de respuesta y el valor agregado del producto recibido por el cliente. Hoy en día las metodologías tradicionales y ágiles no se adaptan completamente a la realidad de las empresas, ¿sabían? Por lo que se ha desarrollado un enfoque híbrido y surge como una alternativa para ofrecer a las organizaciones lo mejor de estos dos mundos. Las metodologías para la implementación de proyectos están en constante evolución y esta transformación es causada por la necesidad de ¿qué? De flexibilizar esos rigurosos procesos tradicionales y de responder a un ritmo adecuado a esas necesidades cambiantes del mercado con esas herramientas de las metodologías ágiles. Sin embargo, podemos decir que la adopción de un enfoque es puramente ágil puede ser no tan favorable para algunas organizaciones debido a la ausencia de planes de trabajo definidos. Por eso se dice que es mejor una combinación, porque es que como resultado de esto ha surgido ese enfoque híbrido que combina lo mejor
metodologías, la tradicional y la ágil, promoviendo esa implementación de prácticas dentro de las organizaciones para el mejoramiento continuo de los procesos, el desarrollo de productos innovadores, la creación de ambientes dinámicos y colaborativos. Y estas características hacen que el enfoque híbrido se ajuste mejor al proceso de implementación de proyectos dentro de las empresas. Aquí, de acuerdo a estas características presentadas, por ejemplo, el PMI, que es el Management Institute, el uso del enfoque híbrido, decían ellos en algún momento que pasó del 20% en menos de un año al 23% del uso. Su aumento fue evidencial. ¿Por qué? Porque las tendencias de las empresas fue adoptar prácticas flexibles para generar entregas con valor al cliente. Y por eso se hizo de esta manera híbrida, se ejecutó de esta manera. Es la mejor, fue la mejor opción. El enfoque híbrido da como resultado fácil adaptación a las necesidades de los proyectos por su flexibilidad, por la capacidad de adaptación al cambio, posibilitan el trabajo en ambientes dinámicos o difíciles, la reducción a la incertidumbre, la minimización del riesgo, porque es que finalmente de eso se trata, minimizar los riesgos. Y luego nos vamos a la metodología Kanban. ¿Qué es esta metodología? Kanban es una nueva forma de ayudar a los equipos a encontrar un equilibrio entre el trabajo que necesitan hacer y esa disponibilidad de cada miembro del equipo. Aquí la metodología Kanban, ¿qué pasa? Se basa en una filosofía centrada en la mejora continua, donde se extraen tareas de una lista de acciones pendientes en el flujo de trabajo constante. Entonces, la metodología Kanban se implementa por medio de tableros Kanban, valga la redundancia. Se trata de un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos visualizar sus flujos de trabajo y la carga de trabajo. En un tablero Kanban, el trabajo muestra en el proyecto en forma de tablero organizado por columnas y tradicionalmente cada columna representa una etapa del trabajo. Entonces, la columna es la primera columna, dice una etapa del trabajo y cuáles son las asignaciones. Entonces, y cómo están el trabajo pendiente, el trabajo en progreso o el trabajo terminado. Eso es lo que pasa con esta metodología Kanban. Eh, a veces dicen que Kanban es lo mismo que Scrum. Aquí, más bien, lo importante es hablar de Kanban junto a Scrum como metodología ágil, porque la mayoría de los equipos de trabajo que ejecutan Scrum lo hacen en tablero Kanban. Eso es lo que pasa. Sin embargo, aun siendo compatibles Kanban y Scrum, es un marco totalmente diferente, porque es que Kanban se centra en mejora de procesos y Scrum generalmente se implementa para ayudar a los equipos a finalizar más trabajos y más rápidos. Y para hacerlo, Scrum organiza sprints, sesiones de trabajo de 2 semanas con reuniones diarias, una cantidad determinada de trabajo para finalizar durante el ciclo Scrum. Eso es lo que pasa. Entonces, si Kanban para el desarrollo de un software es una subcategoría de gestión ágil de proyectos, es una subcategoría de esa metodología, es Kanban. Entonces, no son lo mismo, son totalmente diferentes. Existen 4 principios básicos que ayudan a guiar el equipo dentro de Kanban. Empieza con lo que haces ahora. Entonces, puede implementar el marco Kanban a cualquier proceso o flujo de trabajo, a diferencia de algunos procesos de gestión ágiles. Entonces, aquí el marco Kanban es lo suficientemente flexible para adaptarse a las prácticas centrales de ese equipo de trabajo. Por eso se dice, empieza con lo que haces ahora. Comprométete a buscar e implementar cambios progresivos y evolutivos.
En lugar de cambiar todo de una vez, empieza a buscar esos cambios progresivos para lograr que los procesos del equipo realmente evolucionen en tiempo. Respeta los procesos, los roles y las responsabilidades. Aquí no se permite cambiar esas responsabilidades en un sistema de trabajo. Impulsa el liderazgo en todos los niveles. ¿Por qué? Porque aquí Kanban se alienta a los miembros del equipo a participar, a proponer nuevas formas para lograr esos procesos. Entonces, Kanban es un complemento, sí. Muchas empresas ya trabajan con equipos con tableros Kanban que permite el desarrollo de esos procesos. Y ahora nos vamos a esa estrategia, que es la estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul es un concepto que propone crear nuevos espacios en un mercado donde la competencia sea irrelevante. Es donde es un lugar, en lugar de luchar por esos mercados existentes, donde la competencia es intensa, entonces se encuentra algo libre de competencia. Eso fue creado, hay un libro que se llama Blue Ocean Strategy, que fue de dos académicos, Chan Keeney y René Mulber, donde ellos decían que esta estrategia implica ofrecer un valor diferenciado a sus clientes, reduciendo los costos, aumentando el valor al mismo tiempo. Aquí las diferencias entre un océano azul y un océano rojo, un océano azul es el que está inexplorado, ¿cierto? Y un océano rojo es el que hay mucha competencia. Entonces, la estrategia, cuando hablamos de estrategia de océano rojo, nos dice que competir es competir en un espacio de mercado existente, donde hay muchos. Hay que vencer a la competencia, hay que explorar la demanda existente y adicionalmente elegir entre el valor y el costo. ¿Qué hago? ¿Sacrifico valor? ¿Sacrifico costo? Y fuera de eso, cuando hablamos de alinear los sistemas de actividades, la elección estratégica es diferenciación o bajo costo. ¿Qué prefiero? O sea, bajo costo o me diferencio de alguna manera. Pero ¿qué pasa con ese océano azul? Es crear un espacio de mercado, no disputado, sin competencia, hacer que la competencia sea irrelevante, crear una captura o capturar una nueva demanda, ¿cierto? Y aquí la estrategia o que se busca es buscar la diferenciación y un bajo costo. ¿Qué pasa aquí? Hay herramientas para crear océanos azules y aquí están. Aquí lo vemos, la curva de valor o lienzo estratégico. Es una herramienta que muestra gráficamente cómo se posiciona una empresa en relación con sus competidores según esos factores claves que influyen en la decisión de los clientes. En el eje horizontal se representan esas variables en las que un sector específico invierte y que son fundamentales para convertir en el mercado. Estas variables reflejan lo que los clientes valoran y consideran importante. Y en el eje vertical se representa el nivel de la oferta que se brinda a los clientes. Cuanto más alto el nivel, más valor se le ofrecen a esos clientes. Eso es cómo se determina esta herramienta. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Aquí nos muestra el nivel de la oferta y versus los factores competitivos. Entonces se determina factor 1, factor 2, factor 3 y se determina cómo está la empresa, qué es lo que tienen, dónde estamos. Y luego otra herramienta es la matriz RIS. Esta matriz es básicamente reducir, incrementar y crear y eliminar. Esta herramienta nos sirve para analizar y rediseñar nuestra propuesta de valor, permitiendo identificar qué elementos podemos reducir y qué parte de nuestra oferta podemos incrementar. Aquí, al aplicar la matriz RIS, podemos reflexionar y tomar decisiones estratégicas basadas, obviamente,
en preguntas clave que están aquí. ¿Qué elementos podemos reducir aún más? ¿En qué medida podemos incrementar nuestra oferta? ¿Cómo podemos innovar y crear nuevos factores? ¿Qué elementos no son esenciales y pueden ser eliminados para simplificar nuestra propuesta? ¿Qué podemos decir? Que la matriz RIS nos brinda una guía valiosa y una práctica para optimizar y mejorar nuestra propuesta de valor. ¿Preguntas hasta acá? Profe, esto estuve revisando primero sobre Canva. Me gustó mucho que Canva lo implementó por primera vez Toyota después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos tenían pues un déficit en la operación y pues que no producían a la misma escala de Ford. Entonces, que en una visita a un supermercado él se dio cuenta de que reemplazaban los productos cuando se acababan. Entonces empezó a crear estas tarjetas pues para implementar ese modelo. Con lo del Ajá. océano azul, estaba viendo que uno de los mejores ejemplos es por lo menos el Circo del Sol, que el Oh, Circo del sí. Sol creó, espérame que lo estaba viendo acá, que el Circo del Sol eliminó los animales, redujo los riesgos a través eliminando esas capas tradicionales, incrementó el arte, la música, los vestuarios y creó un espectáculo teatral completamente premium, inigualable, incomparable, y por eso es una de los mejores ejemplos de océano azul. Muy bien, Moni, gracias. Me acordaste de eso tan interesante que es lo del Circo del Sol y cómo redujo riesgos. ¿Saben cómo lo redujo? Contratando eh, deportistas olímpicos. Es bien interesante, es muy linda hay una, de hecho, ay, sí, hay un video sobre la estrategia del Océano Azul del Circo del Sol, divino, espectacular. Muchas gracias, Moni, por esos aportes el día de hoy. Bueno, no me queda más que decirles dónde aplicamos nuestros resultados de aprendizaje. Se desarrolló en los temas de innovación empresarial, transformación digital, tecnologías emergentes, business intelligence, metodologías ágiles, Kanban, Scrum y estrategia de Océano Azul, orientados a generar ventajas competitivas mediante la tecnología y la innovación. Se desarrolló el resultado de aprendizaje 2, perdón, se desarrolla en los contenidos relacionados con innovación de modelos de negocio, transformación digital, metodologías para la gestión de proyectos, emprendimiento digital y creación de propuestas de valor innovadoras, buscando ideas en negocios sostenibles y escalables. Bueno, no me queda más que agradecerles haberme permitido ingresar en sus casas, en sus oficinas y en su vida durante 7 semanas y poderles transmitir algo del conocimiento que tengo adquirido o de las experiencias o de las historias o de todo lo que hemos entrado y gracias a ustedes también por hacer parte de este proceso. Nada, un abrazo gigante y que pronto se gradúen. Esa es la idea. Ay, Muchas gracias, profe, por muchas todo. gracias. Ay, qué bonitas que estuvieron todas las clases. La verdad, en qué momento se pasaron tan rápido. Sí, Moni, se nos fue Gracias, muy profe. rápido. Gracias Muchas por Gracias a todo. gracias, ustedes. profesora. Gracias, profe, por todo. Gracias a ustedes por compartir. De eso se trata. Aquí todos venimos a aprender y ojalá nos volvamos a ver en Profe, el muchas camino. gracias. Con mucho gusto. A Dios ti. la bendiga. Gracias, Gracias, profe, bendiciones. Casi tan Gracias alegre, a profe. todos. Ah, qué chao. bonitos. Gracias.